Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos con nosotros a un conocidísimo de las pistas madrileñas, él es Javier Jimeno. Lleva mucho tiempo trabajando en Madrid, pues conocidísimos clubes como Origen de Europa, como Icasa, y en los últimos años, que será de lo que hablemos, una aventura en Ibiza. Ha trabajado con la madrileña, que de hecho por eso me he puesto esta camiseta, y ahora nos contará un poquito más de esa experiencia en Balear. Lo primero de todo, como siempre, bienvenido, Jau. Agradecerte la presencia y este pequeño momento de charla de balonmano que se echa también de menos y bueno, la verdad que muy contento de formar parte de ello. Vamos a por el tema de hoy que he intentado vincular tus dos pasiones, ¿no? La arquitectura del balonmano y es la arquitectura del balonmano base. Tú al final has estado en estructuras muy diferentes, has estado en Madrid, estás ahora en Ibiza. Entonces, quiero que veamos un poco cómo son los entresijos de esa competición, ¿no? Tanto a nivel de club como a nivel federativo. Pero antes de nada, siempre pues intentamos presentaros un poquito, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo empiezas en esto del balonmano, cómo entra esa droga en el cuerpo Mm. y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Pues bueno, yo la verdad que el mundo del balonmano nos llega un poco casi de rebote. Somos tres hermanos, además prácticamente de la misma edad, nos sacamos un año, yo soy ahí un poco el del medio. Y mi padre es un tío súper deportista, de joven fue nadador profesional y la primera idea que tenía era natación, ¿no? Que era un poco lo que él había vivido y la verdad que me acuerdo con 4 añitos, una cosa así, que nos llevaba a natación y la verdad que le hervía la sangre porque claro, no tenía nada que ver lo que estaba acostumbrado él a lo que se daba en ese tipo de clases. Y bueno, pues él hizo 2 años de balonmano en el cole. En nuestro cole, el Virgen de Europa, que estudiamos allí los tres hermanos, empezó, solo había o hockey o balonmano. Los patines y demás era material demasiado caro y al final con una pelota pues dijeron, pues venga, los tres para balonmano y así empezamos. Yo empecé un añito antes porque se empezaba con 6 añitos, pero bueno, como bien se sabe, culo veo, culo quiero, pues mi hermano mayor que me saca un año se apunta, pues yo detrás. Y un poco así empezamos los tres hermanos. Y nada, pues la verdad que desde ahí un poco una vida ligada al balonmano, ¿no? Tanto como jugador, que estuve jugando un poco hasta los 26 me parece, que bueno, que como jugador no servía mucho, lo único para lesionarme. Y luego, pues, el que te pica un poco el gusanillo, ¿no? De empezar llevando un equipo de prebenjamines con unos 15 añitos o así, y un poco, pues bueno, pues esa progresión como entrenador que hemos ido creciendo poco a poco y lo que nos queda todavía por crecer hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que más te ha molado? Porque el otro día me dijiste que este año vas a llevar nada más y nada menos que cuatro equipos. Niños, niñas, adultos, ¿qué es lo que te mola más? Bueno, pues yo creo que la verdad que he tenido la gran suerte y desde aquí lo digo de que he podido tener alto rendimiento, he podido llevar base y yo creo que va un poco por etapas. O sea, creo que sería injusto decir, no, me gusta el alto rendimiento, no me gustan los mayores, no me gustan los peques. Al final creo que va un poco por etapas. Creo que hay un momento que te apetece un poco más tranquilo y ver esa ilusión de los niños, de cómo van mejorando día a día y cómo van aprendiendo cosas nuevas. Y en algunos momentos te apetece un poco más ese rendimiento, ¿no? Esas categorías juveniles, senior, en las cuales pues te desenvuelves. Sí que es verdad que últimamente me he desenvuelto más en esas categorías, pero también un poco por tema horario, ¿no? Como has comentado antes, compatibilizo como puedo el tema del trabajo de arquitecto con el tema de entrenador, son mis dos grandes pasiones y voy a ello con todo. Es decir, cuando he tenido una empresa a nivel laboral de arquitecto, lo primero es sí, pero tengo que entrenar por las tardes. Me da igual estar trabajando 20 horas al día, pero es indiscutible. O sea, tanto una como otra las tengo que hacer porque creo que es un poco mi día a día. ¿Y cómo surge la decisión de mudarte a las islas? Porque además yo creo que tu última temporada estabas en Plata, ¿no? Con Icasa. Mm. Sí, vamos, toda la vida la he desarrollado entrenando en Virgen de Europa y en el cole, llevando prácticamente todas las categorías, desde los pequeños hasta los mayores. En los últimos años, lo que era Carabanchel, que fue luego Icasa, tanto Javi Martín como José Luis, me dieron la oportunidad de ver ese balonmano de verdad, que creo que es un poco y que siempre estoy agradecido de ver ese balonmano, ¿no? El poder saber lo que es un sector, un campeonato de España ese balonmano de rendimiento, ¿no? Que yo creo que al final, cuando eres un entrenador joven y lo ves desde la grada, siempre dices, joder, a mí me molaría estar ahí abajo, ¿no? Y que te dieran la oportunidad
siendo tan joven, de poder ir allí, de empaparte y de seguir creciendo, pues la verdad que siempre estoy agradecido y que es algo que me ha llenado mucho, ¿no? Luego ya te digo, desarrollé carrera en el cole, formándome, llevando equipos, y en el barro, tirando horas y horas y horas y invirtiendo horas. Y luego, pues bueno, pues 10 años después me vuelve a llamar Icasa, esta vez para llevar el Primera Nacional masculino. Allí estoy 2 años, que el primer año lo ascendemos a categoría de plata. Y bueno, pues por condiciones del destino, laborales y demás, el destino era Tenerife por tema laboral y bueno, pues también ahí tenía algo de balonmano para compatibilizarlo. Se tuerce lo de balonmano por cuestiones un poco burocráticas y del club de recorte de presupuesto. Y bueno, pues en un 6-7 de agosto estaba un poco sin idea de qué hacer, con la idea de que ya me tenía las maletas hechas para vivir la experiencia afuera. Y bueno, pues me surge la oportunidad de venir aquí a Puigdemont, aquí en Ibiza, en un proyecto un poco pues parecido a Virgen de Europa, un proyecto un poquito más familiar, un proyecto pequeñito y la verdad que encantado, ¿no? Pues no me lo pienso dos veces, me vengo aquí con la mochila cargada de experiencia y de ilusión y bueno, pues vamos ya por el tercer año que la verdad que se van haciendo cambios en el club, también a nivel de federación, que hablaremos un poco más adelante y la verdad que muy contento. Y lo hemos comentado antes de grabar, pero ya no te vuelven a ver por Madrid ni de coña, ¿no? Nada, cuesta mucho. Una vez que conoces ya el mar, a mí la verdad que el mar me tranquiliza mucho. La verdad que estoy encantado aquí. Creo que todo son etapas. Igual que también veía muy difícil salir de mi zona de confort, el salir de ahora mismo vivir un poco esta experiencia afuera, el estar rodeado también de gente profesional que se puede dedicar a esto, estar en contacto con otra gente, la verdad que creo que es enriquecedora. Y bueno, pues quién sabe si en un futuro volveremos a Madrid o o viviremos una experiencia en otro lado de la península o quizás, ¿por qué no?, el pensar con vivir algo en el extranjero, ¿no? Creo que cuando llegue, llegará y lo que tenga que ser, será. Claro que sí. Pues vamos, Javo, si te parece, al tema central de la entrevista del podcast. Y te iba a preguntar, ya también por curiosidad mía, ¿no? ¿En qué crees que se parece la arquitectura a la construcción de un club? Bueno, yo creo que al final, y un poco lo que intento asimilar, y la gente me dice, joder, tío, es que siempre piensas en balonmano, siempre piensas en arquitectura, pues yo la verdad que veo bastantes patrones comunes. Es decir, al final creo que para que un edificio sea estable tiene que tener unos buenos cimientos, es decir, tiene que tener una buena base y a partir de ahí se tiene que construir. Si lo quieres construir para arriba, pues tienes que tener unos buenos cimientos, tienes que tener un buen material, buenos ladrillos, tienes que tener un poco ese cemento, ¿no?, que unifique todos esos ladrillos. Entonces, yo creo que es un poco también en la determinación de los clubes, ¿no? Es decir, si tú tienes una buena estructura sólida dentro de un club, al final es fácil, ¿no?, que vayas captando materiales y que vayas captando esos jugadores y jugadoras para construir algo. Puedes tener un crecimiento abismal que si la estructura no es adecuada, al final el proyecto se desvanece, ¿no? Y al revés, puedes tener una superestructura que si no tienes ese material, pues al final la estructura está dimensionada además. Entonces, yo siempre le veo un poco de relación a los dos mundos, ¿no? Intento aplicarlo en mi día a día y en el mundo laboral de la arquitectura, pues aplico conocimientos y trato, ¿no?, de esas tareas en equipo, el cómo llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, creo que hay más similitudes de las que parecen y las intento, ya te digo, aplicar en el día a día. Porque, ¿qué crees que sería para ti lo más parecido a los cimientos en cuanto a balonmano? No sé si son los niños, si son los entrenadores, es un poco la mezcla de los dos. Para mí, yo tengo claro que son los entrenadores. O sea, creo que unos buenos cimientos son unos buenos entrenadores y que para mí los niños los intentaría asimilar a ese material de construcción, ¿no? A ese ladrillo, a eso cómo lo vas puliendo, ¿no? Tú puedes coger y construirte una casa que si la quieres hacer de la piedra más bonita, pues tendrás que pulirlo, ¿no? Y para pulirlo, pues tendrás que coger a un jugador o a una jugadora bueno, pues que le tendrás que ir enseñando a nivel coordinación, a nivel físico, a nivel técnico-táctico y a medida que lo vas puliendo, pues podrás construir algo mejor, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, bueno, que toda esa base se tiene que cimentar sobre los entrenadores que, por desgracia, cada vez quedan menos, ¿no?, en este mundillo loco que yo digo, y que se haga las cosas con pasión y vocación, que creo que muchas veces ya se pone la mano delante de cuánto voy a cobrar, de las nuevas generaciones, cuánto voy a cobrar, y entonces ya me pienso si llevar un equipo o no.
Entonces creo que tener unos buenos entrenadores ahí en la base, sobre todo, creo que es la estructura principal de un club para crecer y para ir para adelante y desarrollar los proyectos que se planteen dentro del propio club. Sí, además es un tema que salía en varias entrevistas los invitados nos decían que ellos piensan que, claro, los mejores entrenadores deberían estar con la base y no al revés, porque es verdad que tradicionalmente lo que más vemos, al menos yo, es que los mejores entrenadores están con el primer equipo, masculino, femenino, y en la base están pues los que están empezando, ¿no? Los que se acaban de sacar el título de entrenador, de entrenadora, pues claro, al final, si realmente son los cimientos como tú dices, estaríamos haciendo un poco la casa por el tejado. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. O sea, creo que al final los buenos entrenadores tienen que estar abajo y creo que los entrenadores que salen nuevos y que van desarrollando también esas inquietudes y que van creciendo, también tienen que estar compartiendo con este tipo de entrenadores, ¿no? Creo que al final la formación puede ser bidireccional, es decir, tú puedes formar a jugadores, ¿vale? Pero también puedes formar entrenadores. Entonces, el que tengas un entrenador un poco más experimentado en la base, en una categoría Levín, una categoría infantil, pues a lo mejor ese juvenil que ha hecho el curso de monitor y que quiere aprender a entrenar y que quiere, pues esto, desarrollar un poco la carrera o ver un poquito el enfoque desde el punto de vista del entrenador, pues creo que también está adecuado que esté en este tipo de categorías compartiendo experiencias, ¿no? Y con una formación a grandes rasgos, ¿no? Que yo llamo el doble triángulo, es decir, al principio la carga del entrenador con más experiencia es más grande y la del entrenador más joven es más pequeña y a medida que se va desarrollando la temporada, pues la carga en ese entrenador más experimentado va siendo más pequeña y el entrenador más joven pues va cogiendo más responsabilidad, ¿no? Creo que al final esa formación del día a día también es muy importante. Sí, yo creo que también está ocurriendo, no sé si tú piensas igual, un cambio generacional, ¿no? Y es verdad que nuestra generación, incluso la anterior a nosotros, ocurría mucho eso que tú dices, que dices, aunque no cobre, a mí me encanta con 20, 22 años ir a entrenamientos, aunque sea sin cobrar un duro, aprender de los entrenadores y tal, pero hoy en día no sé si los jóvenes es como si no hay pasta por delante, yo no voy. Al menos eso es lo que veo yo en WinFit, en mi gimnasio que siempre el entrenador nuevo que va a empezar en nuestro centro es como te pide las condiciones salariales y tal, pero a pesar de que somos un centro bastante conocido en Madrid, no está esa actitud de, hostia, me da igual, estoy 6 meses gratis, yo quiero aprender de vosotros porque hay grandes profesionales y luego ya veremos si cobro o no cobro o cuánto cobro. Sí, no, no, está claro. O sea, creo que también hay una inquietud en ese sentido, en el sentido de, oye, al final, ¿cuánto voy a cobrar? Porque el dinero es lo tangente, es decir, 10 euros son 10 euros y es lo que me vale. Y a lo mejor nos damos cuenta de que el tiempo es dinero, de que el aprendizaje es dinero, de que estar donde estás, pues es una fuente muy valiosa. Y yo creo que esas formaciones muchas veces hay que tenerlas en cuenta. Ya te digo, yo creo que si preguntas un poco a entrenadores de nuestra generación, incluso de generaciones anteriores, si le preguntas por el tema económico, creo que la gran mayoría, por no decir casi todos, te van a decir que han perdido dinero con el balonmano. Y yo creo que estamos todos un poco en eso. Pero sí que es cierto que esas experiencias que te dan te permite poder vivir otro tipo de cosas. Es decir, eh, el poder vivir experiencias con selección, el poder vivir experiencias un poco también el que puedas dar el salto a otro club. Pues yo creo que esas experiencias y el crecer día a día, pues tienen que partir de un inicio. Entonces, al final, si quieres conseguir algo o quieres vivir del mundo del balonmano, quieres cobrar, que tú digas, oye, pues puedo vivir del balonmano tranquilamente, tampoco voy a decir sobrado porque ya sabemos cómo está el mundo del balonmano, pero creo que al final todo tiene un proceso, ¿no? Y sí que es verdad que las nuevas generaciones es todo aquí, ahora, pronto, porque si no, no me vale, ¿no? Entonces creo que, bueno, que ahí es donde tenemos que también nosotros tener un poquito de paciencia, el insistir un poquito en esa formación continua de los entrenadores y en intentar engancharlos. O sea, creo que ese es al final el éxito de los clubes. Claro, porque al final el trabajador o el entrenador ve como la inversión que hace él de tiempo y de energía, de esfuerzo, pero también por parte del club, de los entrenadores que ya están incluso de la federación, también hay una inversión. Es decir, porque cuando tú vas a formar a un entrenador nuevo, a un árbitro o lo que sea, al final tú estás regalando tu tiempo y tu experiencia en formar a ese chaval que está empezando. Entonces, también hay que verlo como un intercambio. Es decir, el club Mm. está adelantando y está confiando en ti al margen de que no sabe muy bien cómo vas a trabajar tú y qué proyecto va a tener contigo a lo largo de los años, porque igual a lo mejor, no sé, pierde, así decirlo, invierte en ti 1 o 2 temporadas y luego resulta que al siguiente año te largas a otro equipo porque te paga más. Entonces, también Mm. esa inversión es bidireccional. Sí, sí, no, está claro. Al final creo que
que esto es una frase que decía mucho mi padre, ¿no? Que se lleva mucho en el mundo empresarial, que es el win to win, ¿no? El todos ganan, ¿vale? Creo que es fundamental. Es decir, si tú inviertes ese tiempo en formar a alguien, primero que esa experiencia se la va a llevar y que esa formación se la va a llevar. Y que si tú consigues que encima pues cree un sentimiento de club y que encima vaya creciendo día a día, pues está claro que ese sentimiento de pertenencia va a estar, ¿no? Y que va a estar a gusto y que la diferencia entre cobrar 200 o 250 no le va a suponer algo que le decida echar para atrás. Y luego, pues es también ser conscientes de los proyectos que hay, ¿no? Es decir, si es un club pequeñito que, bueno, pues que tiene equipos de base y hay un entrenador que quiere progresar, que quiere seguir creciendo y que quiere vivir pues, un alto rendimiento de más, pues bueno, pues esto al final no deja de ser como un mundo empresarial, ¿no? Pues si a nivel formación el tope del club es este y yo quiero un pasito más, pues bueno, pues también sentir orgulloso de dónde están los orígenes y de seguir creciendo y seguir tirando, ¿no? Pues aquí en Madrid, tú lo sabes, hay mucha gente que ha crecido, que está llegando a equipos de Asobal y que bueno, pues que dan grandes pasos y que hacen también ser espejo, ¿no? Para los entrenadores que vamos por detrás, para, para en el día de mañana, si alguien quiere llegar, que vea que es posible a base del trabajo. Sí, yo siempre tengo el ejemplo y tengo en mente de lo que hizo Carabanchel en su día, ¿no? Que luego se transformó a Icasa, que al final pues hicieron una campaña grandísima en todos los colegios de Carabanchel. Ahí empezaron a salir chavalitos que, bueno, que se les daba bien y tal, y consiguieron hacer un embudo para que luego sus jugadores en infantil, cadete y demás, pues pudiesen ser grandes jugadores y a posteriori, pues algunos de ellos incluso jugarían contigo en plata. Pero claro, esto es una inversión a largo plazo. Y yo siempre esto lo asemejo a la agricultura. Es decir, tú plantas hoy tomates o patatas y no te nacen mañana. No puedes recolectarlo mañana. Saldrá los meses o cuando corresponda. Entonces creo que en ese caso se trabajó muy bien y al final, pues como tú dices, ¿no? Esos entrenadores que en su día perdieron, entre comillas, muchas horas en los colegios y tragando patio, pues hoy en día están en Asobal, están en plata o por lo menos, como tú dices, se han llevado una experiencia dilatada de poder ver el crecimiento de esos niños, llegar a la Federación Madrileña, Federación Española, Asobal y demás. Sí, no, está claro. Y al final creo que también tenemos que ser conscientes de que es una formación piramidal. Es decir, que tú puedes sembrar 50 y es difícil recoger 50. A lo mejor recoges 40. A medida que van pasando, pues eso, hasta Levines más o menos es relativamente factible sacar jugadores y jugadoras, pero sí que es verdad que a medida que van creciendo, pues también por inquietudes de los propios niños y niñas, pues a lo mejor se van a otros deportes o a nivel de estudios o lo dejan o malas influencias o hay mil caminos, ¿no? Y sabemos que eso se va estrechando y que los que vayan llegando a senior, pues la cantidad se han empezado a 50, pues si llegan 5 es un éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues que también tenemos que ser conocedores de ello, que la idea es pues que, eso, que esa pirámide cada vez se vaya haciendo la punta un poco más grande para que vaya llegando el máximo número posible de jugadores, ¿no? En el club actual, aquí en Puig, quitando un poco las diferencias, un poco con todo lo que hay en Península, que hablaremos más adelante, pues se intenta eso, ¿no? Que los clubs se vayan nutriendo de los equipos, de esos jugadores que van viniendo de la base y que muchos de ellos vienen pisando fuerte. Cambiando un poco de tema, Javo, ¿dónde está en todo este entramado de arquitectura de un club o dónde crees que está el tema de la preparación física? No sé si en vuestro club, en Pucci, dedicáis parte de esto. Yo sé que algunos de vuestros entrenadores incluso os habéis formado con nosotros, entonces por ver un poco qué material de construcción forman en vuestra estructura. Bueno, pues yo creo que es algo que es indispensable, ¿no? Esto ya hemos tenido muchas charlas, lo habla contigo, con Carlos García, con Chema, que también fue tocado mío en Icasa, y creo que es algo que se le está dando una importancia cada vez más y que creo que va a mayores, ¿no? También el balonmano va evolucionando, el balonmano cada vez es más físico, hay más contraataques, se ha incrementado un 20% el número de ataques y de posesiones. Entonces, físicamente, creo que hay que tener un trabajo desde la base. ¿Desde cuándo meterlo? Pues bueno, creo que al final yo lo metería desde bien abajo. También es verdad que existe una tendencia cada vez menos, pero de esa idea de que si trabajas la fuerza, tenemos la imagen, ¿no? O los padres tienen la imagen del típico carcelario con una barra de 100 kilos o 200 kilos y que estás trabajando fuerza y entonces yo creo que esa imagen un poco se va desdibujando, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Y sí que simplemente que la preparación física, como bien sabes, se puede trabajar de mil maneras, con juegos. Y nosotros, por ejemplo, en el club, desde alevines,
estamos empezando a meter este tipo de trabajos. En infantiles sí que empezamos ya a meter un poquito más de técnica en algún ejercicio y en alevines a partir del juego, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo que es un trabajo indispensable y que va de la mano en el día a día y que nosotros, por ejemplo, pues equipos que estamos llevando, se ha pasado de a entrenar hasta 3 veces por semana el trabajo de fuerza, ¿no? Que creo que es indispensable. Porque allí tienes instalaciones específicas o ceden algún gimnasio para poder trabajar esa parte específica de fuerza o lo hacen pues como todo el mundo en el pabellón, ahí como se puede. Bueno, pues yo cuando llegué había una goma, un disco de 10 y poco material más. O sea, que la verdad que había poquita cosa, ¿no? Y en estos 2 años pues ya hemos un medio hecho un medio gimnasio, ¿no? Pues con material que nos va haciendo algún gimnasio o cosas que va comprando desde el club, que la verdad que también va invirtiendo y que es algo que cada año pues intentamos invertir un poquito más para tener un poquito más de material. Y bueno, pues la verdad que ya pues eso tienes 3 4 barras, tienes ya una cantidad de discos para trabajar algo, cierto trabajo de pliometría, vallas, gomas, o sea, vas creando una tendencia que cada vez va haciéndose. Pero bueno, al final es eso, al final tenemos una pequeña jaula y un baúl, que el pobre baúl ya está en las últimas, tenemos que ver cómo cambiarlo y ahí tenemos el material de fuerza. Y como ya te digo que como se trabaja desde infantil hasta senior, pues es un material que usa todo el club y que creo que es necesario el ir renovándolo y el ir cada año aumentando un poquito dentro de nuestras posibilidades el material. Eso es un tema importante porque a priori podemos pensar que es una tontería, pero para el jugador, incluso para el mismo entrenador, el tener un espacio con material que incluso sea bonito, que esté ordenado y tal, es súper importante porque eso atrae al jugador a realmente darle importancia a esa parte. Y de hecho, pues ahora en verano nos pasa, ¿no? Con muchos clubes que nos contactan, oye, de alguna manera podéis formar a nuestros entrenadores, incluso asesorarnos un poco, y gran parte de ese asesoramiento es vale, ¿qué instalación tienes? ¿Qué material tienes? ¿Qué presupuesto tienes para que te podamos ayudar? Porque muchas veces es verdad que, claro, si quieres poner 3 racks, bancos de último modelo, discos olímpicos y tal, pues sí, te puedes gastar lo que quieras en acondicionar un gimnasio. Pero a lo mejor con 300, 400 euros, pues puedes colgar unos TRX, unas mancuernas regulables del Decathlon y cositas así. Entonces ya, imagino que los pequeños ven las mancuernas, ven los TRX y ven a los más mayores y dicen, hostia, yo también quiero hacer eso. Entonces al final es atractivo, ¿no? Y un poco de manera indirecta, cuando tienes ese espacio y cuando tienes el material, invita a que todos lo utilicen y también los entrenadores dicen, oye, no voy a ser yo el único que no utilice el gimnasio. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Además, aquí en el club ya te digo que como es algo que se ha ido incrementando y que en estos 2 años hemos conseguido meter bastante material, la verdad que, claro, al final como lo sacas hacia el pabellón y hay gente que está entrenando pues en la otra mitad de pista o a lo mejor aprovechamos la zona de las bandas y línea de fondo para hacerlo mientras hay gente ahí. Y sí que es verdad que lo que tú dices, que a lo mejor se pasa un alevín o que está por ahí pululando y yo también quiero hacer press banca y se pone con los juveniles, ¿no? Que le ayudan y se cree el niño más fuerte del mundo, ¿no? Y entonces ya va cogiendo eso, ¿no? Y creo que también que los propios jugadores, el que vayan viendo eso, nosotros al final aquí en el club testeamos 3 veces, nos gustaría testear alguna vez más, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades testeamos una de inicio, mitad y final, y que ellos mismos también, el que vayan viendo que el trabajo tiene un sentido, que muchas veces, y había mucha tendencia del físico es el castigo, ¿no? El físico es porque has hecho mal, el salir a correr porque has hecho mal, el que ellos vayan viendo que el físico ya no solo les sirve a nivel de juego, sino que también si vas testeando y se van compitiendo contra ellos mismos, creo que es una herramienta muy útil y que hace pues, eso, que la gente quiera trabajar y gente que en verano generalmente pues, a lo mejor está más parada, pues ya se apunta al gimnasio, te pide un poquito de información, de ver qué ejercicio se puede trabajar, o por ejemplo ahora los trabajos estos de pretemporada pues por eso, llueve un día y me tocaba salir a correr, pero estoy en el club y estoy súper motivado, pues hoy no corro, pues corro mañana. O sea, pues creo que todo eso, el que se vaya creando esa edición, ¿no? Y que vayan teniendo esas ganas y esa motivación, creo que es muy positiva porque saben que luego tiene un resultado en pista, ¿no? Entonces creo que sí que van muy de la mano y creo que es un factor muy importante a trabajar, ¿no? Igual que el tema psicológico, o sea que sí que desde el club lo tenemos en cuenta. Totalmente, y de hecho no sé si piensas igual, pero al final el balonmano en las últimas décadas ha cambiado muchísimo a nivel físico y yo pienso que es que el jugador de cierta edad, ya no te digo pequeñitos, infantil, cadete, pero a partir de juvenil,
El que en verano esté 2 meses sin hacer nada está fuera de la competición. Es decir, hoy en día Totalmente. yo no concibo el que un deportista que más o menos quiera rendir a cierto nivel se pase junio y julio tirado en su casa o jugando de vez en cuando una pachanga en el patio de su casa. Es decir, si no te Mm, apuntas a un gimnasio, si no empiezas a hacer fuerza, si no haces un mínimo de base de preparación física, estás muy fuera de ligas competitivas de cierto nivel. No sé, pues Comunidad Andaluza, Comunidad de Madrid, Comunidad Catalana, vamos, estás fuerísima. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Al final creo que tiene que haber un periodo transitorio y que ese periodo transitorio no es parar en absoluto. O sea, al final creo que el parar en rotundo es negativo, o sea, es contraproducente. Que hay que bajar el ritmo, de acuerdo. Que hay que adecuar las cargas, correcto. Pero creo que no hay que parar. O sea, creo que lo que tú dices, que a lo mejor será hacer un trabajo de fuerza con unas cargas más adecuadas, que lo puedas compaginar con otro tipo de deporte, pues pádel, piscina, bicicleta y demás, pero creo que el no parar o parar en rotundo, creo que en estas edades y tal como evoluciona el balonmano, no es bueno. Total. Imagino que también un poco por entrar en el tema de cómo la competición allí para vosotros será más importante, ¿no? Porque al final entiendo que no hay tanta cantidad de partidos como puede haber, por ejemplo, en Madrid, y al final pues hay más espacio temporal donde no hay competición o hay menos partidos. ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Cómo Sí, se organiza? bueno, aquí la verdad que yo cuando llegué y vi las competiciones, la verdad que bueno, pues te choca, ¿no? Porque al final vienes de Madrid, que tienes primeras, segundas categorías, que en senior tienes hasta terceras, incluso algún año ha habido cuartas, 12 equipos por categoría, y aquí a lo mejor tienes ligas de 4 o 5 equipos. Entonces, claro, aquí sí que es verdad que se monta un sistema de competición porque la idea es que se compita lo máximo posible, se hace como una especie de copa al inicio el cual pues puedes hacerlo a dos, tres vueltas contra los mismos equipos y luego vuelves a competir la liga contra los mismos equipos. Sí que es cierto que a lo mejor en senior masculino, que eso hay 8 equipos, eso cambia un poquito y se hace una especie de playoff. Entonces, bueno, está un poquito más distendida y es un poquito más interesante a nivel de carga. Pero sí que es verdad que a nivel de juveniles, en los juveniles sí que es interislas, se hace conjunto con Mallorca, pero aún así, por ejemplo, la Liga Juvenil Femenina el año pasado tenía 5 equipos. Entonces, claro, al final a nivel de competición es muy, muy pobre. Y eso pues se ve un poco de que también estamos ahí con la selección, pues que a esa gente le falta competir. Y tú te enfrentas contra, ya no te digo contra un Madrid, un Cataluña, que sabemos el ritmo que llevan, un Andalucía, un Valencia, ¿no? Pero a lo mejor selecciones un poquito más, de un escalón más abajo, como puede ser Extremadura, como puede ser La Rioja, como puede ser Murcia. Y claro, lo que es competición se nota un montón. Entonces creo que ahí el problema de la insularidad existe y que, bueno, pues que en juveniles más o menos se resuelve, pero de cadete para abajo es solo los equipos de la isla. El año pasado en cadete masculino había 2 equipos. ¿Cómo compites con 2 equipos? Que la verdad que eso es muy pobre. Entonces, eh, pues bueno, pues a lo mejor se está dando vueltas y estamos intentando plantear desde dentro de la federación el ver cómo crecer ese número de equipos, el que vayan saliendo clubes nuevos, el intentar captar más gente, sabiendo las limitaciones, porque al final las limitaciones de insularidad te limitan mucho y bueno, pues intentar crear un poquito más esa competición. Si la competición a día de hoy o a corto plazo es la que es, pues la cara B es entrenar y entonces es entrenar más. Como bien dices, te puedes plantear pretemporadas un poquito más largas o puedes darle un poquito más a más que pretemporada tecnificaciones, que creo que también vienen muy bien. Entonces, bueno, pues ya te digo, nosotros desde el club en junio paramos de entrenar, que cerramos un poco con la Granollers Cup y en julio bajamos el ritmo y hacemos tecnificaciones 2, 3 veces por semana. Y a partir de agosto ya muchos equipos están entrenando pretemporadas, aunque la competición igual empieza la Copa a mediados de octubre, finales de octubre. Pero bueno, pero por lo menos va rodando. Luego, pues bueno, pues también intentamos hacer viajes a Península para jugar contra equipos de allí. Pues bueno, pues vas tirando un poco como puedes para que vayan rodando, para que no vayan jugando contra la misma gente. En Semana Santa te vas también a torneos. Entonces, bueno, pues vas creando un poquito esa competición que a día de hoy falta y que, bueno, porque están estudiando fórmulas para intentar crecer de alguna manera. Porque como lo hacéis con el tema de desplazamientos cuando ya hay interisla, no sé si hay alguna facilidad por parte de la comunidad, del ayuntamiento, para costear, pues no sé si cogéis avión, ferry o lo que sea. Sí, aquí el gobierno patrocina lo que es el vuelo. O sea, es decir, que
asume el coste del vuelo o barco en función de los billetes que haya, y eso sí que va al coste del gobierno. Sí que es verdad que luego los desplazamientos dentro de la isla destino, pues si viajas a Mallorca, pues si tienes que alquilar un par de furgos y tal, lo asume el club, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una manera que, bueno, que aquí al final dices, no, tienes que coger un avión. Bueno, también yo la primera vez que cogí un avión, extrañé 3 veces y ya llega a Mallorca, ¿no? O sea, que al final el vuelo son 30 minutos, 35, y en el aire prácticamente estás 15, 20, que no estás más. Entonces, bueno, que he visto también que tú has vivido y que yo hemos vivido estos viajes en autobús de 8 horas de ida y 8 horas de vuelta, pues bueno, pues la verdad que se agradece también ese tipo de desplazamiento. Claro, porque sí es verdad que al final, pues por ejemplo, en Madrid somos privilegiados porque en un espacio muy reducido tienes un montón de equipos y al final con coches te pueden mover muy fácil, incluso en metro o algún autobús y tal, pero entiendo que ahí el objetivo entonces es un poco más formar a los jugadores para un futuro que tanto competir, porque incluso entiendo que muchas veces por las generaciones serán muy desparejos los niveles, ¿no? Y que a lo mejor un equipo, por lo que sea, tenga un nivelazo y gane en los partidos de 20 y luego haya otros muy flojos. Cuando hay 12 equipos, como tú dices, y 3 divisiones, al final la propia división te escala, ¿no? Y en la competición y te los iguala. Sí, sí, no, total. O sea, sí que es verdad que aquí depende mucho de generaciones. También es verdad que, por ejemplo, aquí en Ibiza sí que es verdad que se está haciendo una inversión importante en ciertos clubes. Es decir, al final se van trayendo gente de fuera, se va formando un poco a la gente que hay dentro del propio club, y creo que se van dando pasos pequeñitos para seguir creciendo. Pero sí que es verdad que eso, al final aquí también hay un hándicap, y es también el tema universitario. A partir de juveniles, raro es el juvenil que no se vaya a estudiar fuera, ¿vale? Porque al final la demanda universitaria que hay aquí es muy pequeñita, Mallorca también es pequeña, entonces generalmente el salto de juvenil a senior, pues muchas veces hay una pérdida muy grande de jugadores y jugadoras. Por ejemplo, nosotros este año con el juvenil masculino, prácticamente la gran mayoría se queda, o ya sea por trabajo, ya sea porque está haciendo una FP que la tienen aquí, o porque tienen un grado medio que están haciendo aquí. Entonces, bueno, pues se puede tener la suerte. Pero a lo mejor te puedes encontrar que el 80% de los juveniles o el 80% de las juvenilas desaparecen y se van a Península a estudiar. Entonces, bueno, pues también es otro hándicap importante. Y ya a nivel tuyo personal, ¿cómo llevas ese tema competitivo? ¿Lo echar de menos, la velocidad de Madrid, de competir todos los fines de fase de ascenso tal? ¿O te lo compensa la otra parte, ¿no? De tranquilidad, de formación y tal. Bueno, yo creo que sí, y siempre se echa de menos, ¿no? Aquí también digo que siempre pica mucho el gusanillo de ese alto rendimiento, de ese ritmo que había, pues eso, cuando vas también a los CESAS, ¿no? Pues compartes y vas a buscar a compañeros, ¿no? Y vas viendo o gente que habías llevado tú en otras categorías, y siempre se echa de menos, ¿no? Eh, pero también es un poco la idea que metía yo aquí en el club, y una de las cosas que cuando fiché, pues claro, me decía, joder, es que esto no es Unicasa o no es un alto rendimiento o no, esto es más pequeñito, y bueno, pues a lo mejor no sé lo que te vas a encontrar, si es lo que buscas. Y bueno, al final también lo que digo, creo que son niños y niñas que son exactamente iguales que los que puede haber en Península, y que aquí hay unos condicionantes, y que ya sabemos que hay unos condicionantes, que hemos hablado de competición, de estudios, de universidades y demás. Entonces, bueno, si entre todo eso ya sabes lo que hay y te pones a entrenar, pues yo no, o sea, yo no he notado diferencia en los entrenamientos que a lo mejor hago aquí que hago allí en Madrid. Que bueno, que sí que es cierto que te puedes apoyar un poco en la base de la competición y en la base del trabajo de otros entrenadores. Sí, o sea, eso sí es innegable. Pero también te digo que creo que, bueno, pues que aquí por lo menos en Ibiza y un poco dentro del club, el trabajo que se está haciendo es grande. La formación de entrenadores y los entrenadores que estamos llevando, pues la verdad que vamos trabajando muy de la mano, y que se está metiendo mucha caña para intentar llegar a eso. Al final esto es como todo. También es verdad que si tú eres el equipo número 5 en Madrid, el llegar a ser el cuarto hoy de un sector, lo puedes tener ahí. Aquí por demanda, pues bueno, pues simplemente juveniles, si quedas primero vas intersector, claro. Uno de 5 a lo mejor es más sencillo, pero bueno, no deja de ser que tienen que hacer un trabajo, y que generaciones que te vayan saliendo y que se van trabajando desde abajo y que van saliendo, y que al final sí es Baleares, sí es, siempre ha sido por tendencia más bajito, pero hay jugadores interesantes. De hecho ha habido jugadores y jugadoras que han estado en órbita y en tecnificaciones de la española en observación, y que bueno, pues que creo que el trabajo poco a poco que se va haciendo desde abajo,
pues se van viendo resultados a futuro. ¿Queda mucho camino? Por supuesto. ¿Se echa de menos? También te digo. Que también es como decías tú antes, ¿no? Son etapas, ¿no? Igual hay etapas, no sé si ahora pues ya estamos madurando un poco y buscas otras cosas, ¿no? Más tranquilidad, vivir cerca del mar o incluso estar más cerca de la formación, ¿no? Y ver un poco cómo crece esa estructura y te compensa más que el estar, pues eso, compitiendo, porque es verdad que la competición también genera cierta ansiedad, ¿no? Imagino que cuando Mm. tú estás en Primera Nacional en plata, pues claro, es que todos los fines tienes que ganar y justo cuando llegan las Mm. jornadas finales, está la fase de ascenso, la fase de descenso, eso también ahí te genera un cortisol que seguramente allí no tengas. Sí, no, no. Y quieras que no, se echa de menos, ¿eh? Yo sí que es verdad que el año de Primera Nacional y Plata, la verdad que a nivel de exigencia psicológica fueron muy grandes y la verdad que me exprimió a mí mismo y yo mismo el querer eso, pues el intentar tenerlo todo controlado, el aprender todo, pero sí que es verdad que disfruté muchísimo. También es cierto que, como dices, el llevar eso tantos años, no sé yo si hay mucha gente que está preparado para ello o si a lo mejor pues en el alto rendimiento pues te puedes tomar con otros objetivos, ¿no? Si estás en un equipo de primera nacional y estás un poco a mitad de tabla, simplemente compites un poco, pues a lo mejor la exigencia no es la misma de un equipo que quiere ascender o un equipo que está por descender, ¿no? Pero yo creo que sí que se echa de menos, ¿eh? Y sí que es cierto que, bueno, pues que aquí en Ibiza tenemos el equipo también del Plata, ¿no? Que es de otro club, pero bueno, que al final no deja de ser también un atractivo y de venir gente, pues que puede venir un Alcobendas, un Oviedo o muchos equipos, ¿no? Con los que has compartido y conoces gente que están por otros equipos repartidos y sí que se echa de menos, sí que ese gusanillo te pica. Que el objetivo a lo mejor dentro de 4 o 5 años puede ser intentar tener un equipo en Primera Nacional con gente de la casa y demás, pues bueno, pues también se trabaja para ello, ¿no? Creo que al final, por lo menos aquí en el club, tanto el senior femenino como el masculino, son equipos jóvenes que al final van nutridos de lo que va, de lo que viene por abajo y creo que está haciendo bien. El senior femenino el año pasado estuvo en fase de ascenso y se compitieron contra equipos de entidad como Agustín, Osana Itasuna y Mayor, equipo catalán, y no estás tan lejos. Es decir, o sea, sí que es verdad que, bueno, que sigue habiendo diferencia, pero bueno, esa diferencia creo que con el paso del tiempo se va alimentando. Masculino, pues bueno, pues ya estuvimos en ese playoff en arriba y estuvimos compitiendo y fuimos de los equipos que más competimos en tercero o cuarto. Bueno, pues creo que se van dando pasos y quién sabe si el día de mañana, dentro de las posibilidades del club, se va creciendo un poquito más y se puede tener un equipo por ahí arriba. Porque a nivel económico, financiación y tal, hay posibilidades de que pues, al final el gobierno o la comunidad o la isla os dé un poquito ese aporte, porque entiendo que, bueno, vivimos en un mundo que por suerte o por desgracia, si no tienes pasta no funciona, no viajas, no fichas a jugadores y parte del atractivo de que a lo mejor pudiesen venir jugadores de otras islas o incluso de la península es que al final digas, oye, pues me interesa vivir en Ibiza, hay buena temperatura, me mola estar allí en lugar de en un sitio de interior y se paga más o menos bien. No sé si existe esa posibilidad o no. Bueno, o sea, aquí también depende un poco. A lo mejor Ibiza sí que dependía un poco más del fútbol y que era un club un poco que tiene a lo mejor más a nivel económico. Nosotros desde Puig es un club un poco más pequeñito, más humilde, que al final pues sobrevives con las cuotas, con los patrocinadores que se van buscando. La Presi, la verdad que tanto la Presi y el tesorero, un poco todo, como es una pequeña familia, pues se va buscando desde donde se pueda y rascando donde se pueda. Y la verdad que al final pues hay mucho pequeño patrocinador que no deja de ser familiares de jugadores y jugadoras del club, ¿no? Entonces, bueno, pues también existen subvenciones como en todas las comunidades, que al final pues creo que también te ayudan a seguir creciendo y un poco es ir viendo eso, un poco lo que hablaba antes, de tener una estructura, de decir, nosotros puedes tener la cabeza que quieres ser Asobal si quieres, pero si no tienes la estructura para ello, ni económica, ni estructura de club, pues creo que te hundes y que el proyecto se va a desdibujar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es ir creciendo en todos los sentidos. Tienes que ir creciendo primero un poquito en formación, ir sacando materia prima de los jugadores y jugadoras, y a partir de ahí, pues si vas creciendo, pues bueno, pues si vas yendo a fases de ascenso, vas yendo a intersectores, pues bueno, pues eso lleva un sobrecoste que al final también es verdad que mucho las familias lo ponen encima de la mesa, porque al final no queda otra, el club llega hasta donde llega y la verdad que sacamos debajo de las piedras, como yo creo que la gran mayoría de todos los clubes. Porque al menos lo que yo veo allí
de problemática, ¿no? Cuando he ido mucho a arbitrar por aquella zona, es que el tema del alojamiento, si te quieren poner un alojamiento a ti o a un jugador o lo que sea, es un problema, porque claro, en época grande, ¿no? Que al final es como que trabajáis 6 meses y los otros 6 meses está muy vacío, los alquileres se pondrán por las nubes, porque al final, pues bueno, pues la gente va a Ushuaia, va a las playas, es un sitio como muy de tendencia, entonces conseguir ahí un alojamiento para un jugador o un entrenador debe ser un tema complicado. Sí, no, no, está claro. Al final la isla también tiene unos condicionantes y sí que es verdad que hay una cara A y una cara B en la isla. Y sí que es cierto que eso, pues que el momento de temporada alta, pues es pro turismo, en la isla se multiplica número de habitantes que hay, coches, o sea, es increíble. O sea, cómo se multiplica es increíble. Pero claro, al multiplicarse eso también el tema de los precios se dispara, ¿no? Y luego pues esa zona de invierno es cuando a lo mejor está más tranquilo todo, es una cara muy distinta, ¿no? Eh, sí que es cierto que el problema aquí en Ibiza en concreto es el tema de alojamiento, o sea, el tema de la vivienda. Tú ahora mismo vas a alquilar un piso o a comprar o cualquier cosa y es que es un disparate, o sea, es un disparate y no porque te lo cuente yo, simplemente es ver noticias que alquilan balcones, alquilan trozos de terreno, duermen en caravanas, duermen en coches porque al final es lo que tú dices, vengo, hago la temporada, me voy y pues puedo conseguir económicamente mantenerme, ¿no? Pero sí que es cierto que el tema de la vivienda está muy, muy restringido y bueno, pues yo tengo la suerte de que el club ahí me echa un cable importante y podemos desarrollar un buen trabajo durante todo el año. Claro. Bueno, Javo, y para encarar la parte final del episodio, te preguntaba un poco si pudiese escoger a nivel estructural quizá lo mejor de Baleares y lo mejor de Madrid para hacer una mezcla, ¿qué cogerías como de cada estructura a nivel federativo? Bueno, pues yo creo que un poco las ganas de crecimiento de Baleares dentro de los clubes y dentro de la federación, pues creo que ahora se está dando un impulso grande, sacando también la imagen y demás. Y bueno, pues yo creo que un poco esas ganas de seguir creciendo, ¿no? Creo que eso me quedo con eso dentro de la federación, dentro, bueno, pues tanto de formar parte del tema de la selección como siendo ahora también el director de la escuela de entrenadores esas ganas de crecer, ¿no? Me quedaría un poco con eso. Y de Madrid, pues me quedaría, cogería esa parte de la experiencia, ¿no? De toda de ese bagaje que lleva durante años, de las bases que tiene asentadas, los recursos que tiene. Entonces yo creo que con esas dos cosas me quedaría, ¿no? Y yo creo que si lo metes una coctelera bajitas y lo puedes soltar, pues creo que tendrías un proyecto que se va a desarrollar para adelante seguro, ¿no? Entonces, mezclaría un poco esas dos cosas, ¿no? Esas ganas de seguir creciendo y de poco a poco ir mejorando. Y luego, pues creo que toda esa competición que hay detrás ahí en Madrid, todo lo profesional que se intenta hacer y tantos clubes que están trabajando y que están trabajando muy bien desde la base y que van yendo y que van creciendo, ¿no? Y cuántos equipos hay ya en Primera Nacional, equipos de plata, en chicas, equipos en plata femenina, en División de Honor también. Creo que el trabajo y las bases que se tiene ahí, pues es muy notorio, ¿no? Como también se van viendo clubes nuevos, los clubes y los coles antiguos se van también retomando, que creo que es una parte fundamental en la formación, ¿no? El recuperar los colegios. O sea, que creo que me quedaría con esas dos partes. Qué bueno. Completamente de acuerdo, Javo. Pues nada, darte las gracias y como siempre hacemos al final de los episodios, si te apetece liar a alguien, a algún amigo o amiga del mundo del balonmano que creas que pueda aportar al podcast. Pues, joder, se me ocurriría mucha gente, tanto entrenadores como jugadores, se me ocurren muchos, ¿no? Quizás a lo mejor como entrenador sí que me gustaría liar a Roberto García, a Roberto Plaza, don Roberto Plaza, entrenador de casa, he compartido muchos años de experiencia con él y que tengo una gran amistad con él. Y jugadores, pues, se me ocurren muchos. A lo mejor algún jugador, uno de los Halls, me gustaría liar también, que fueran por ahí, que sé que andan ahí todavía con el balonmano playa. A lo mejor algún jugador de Alcobendas, incluso a mi hermano pequeño, que aunque se retira este año, pero bueno, creo que también puede contar una experiencia chula. A lo mejor a Iker Aguilera, que se va ahora a Neitasuna y creo que también el salto, siendo tan joven, podría estar chulo. A Jesús Benedito. Es que te podría decir una lista muy grande para llegar a mucha gente, pero bueno, creo que he puesto muchos nombres encima de la mesa para que se puedan, para que se puedan coger. Escribiremos. De hecho, justo esta semana estaba pensando en Jesús Benítez, porque me pareció una historia muy, muy chula. Al final lleva toda la Mm, vida en Sanse y justo ahora pues ha dado el salto
a Naita me parecía muy bonito y bueno, Robert, pues tengo su contacto, le Sí, puedo escribir también. sí. Sí, además que Eh, con Jesús hablé hace 2 días porque la verdad que me alegro un montón por él, es un tío súper, súper currante, que viene también desde abajo, desde, sí, es lo que tú dices, que ha estado toda una vida en Sanse y que ahora pues dar el salto y salir de esa zona de confort y enfrentarse a un reto bastante chulo ahí con nuestro amigo Nacho Moyano, pues la verdad que le deseo toda la suerte del mundo y que sé que lo va a abordar allí en Anaheim. Total. De hecho, bueno, para mí también es muy especial, ¿no? Que al final, pues, vayáis llegando al podcast, porque yo he cambiado tanto. Al final he estado en tantos estratos del balonmano que imagino, pues, que te había arbitrado como jugador. Hemos competido incluso en el vestuario con Pinto y Casa en Primera Nacional. Entonces, para mí también es muy bonito que al final, pues, todas esas personas que nos hemos acompañado, incluso con la selección en Madrid, pues que de alguna otra manera vengáis a esta casa, al Punto Fuerte, a comentar un poco vuestra experiencia porque creo que es súper interesante. Nada, sí, sobre todo que se agradece mucho, que sí que es verdad que hemos compartido muchos momentos, tanto de árbitros, jugadores y demás, y nada, la verdad que gran iniciativa y bueno, pues que seguro que esto va para adelante y que vas teniendo cada vez más adeptos y suscriptores de estos que se llevan ahora en las redes sociales, que yo la verdad que para eso soy bastante bueno cebolleta y que seguro que tiene mucho más seguidores. Muchísimas gracias, Javo, y a los que estáis ahí detrás de los auriculares o de la pantalla, muchísimas gracias porque sois los que hacéis posible que este canal vaya adelante y que la academia siga creciendo. Un abrazo, familia. Muchas gracias.